Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal donde Juan Pedro Sánchez, Mercè Roura y un servidor, David Carulla, damos nuestro punto de vista sobre cómo gestionar distintas situaciones de la vida laboral y personal usando las herramientas que aporta la inteligencia emocional. Si es la primera vez que ves este capítulo o nos escuchas, pues que seas bienvenido, te damos un abrazo, un cálido abrazo y te informamos de que cada miércoles puntualmente publicamos un nuevo episodio. El capítulo de hoy es un capítulo que tiene que ver con el ámbito laboral y en este sentido nos ponemos un poco en la piel de ese líder o esa líder, ese mando intermedio que tiene empleados a los cuales pues, supervisa, pero también tiene unos supervisores al mismo tiempo a los cuales tiene que dar pues explicaciones y tiene que reportar pues un poco su trabajo. Entonces, la idea del tema de hoy es cómo gestionar como mando intermedio la presión que recibes por parte de tus supervisores y al mismo tiempo la presión que recibes para gestionar a tu equipo de colaboradores. Así que, como ¿no? a este mando intermedio le hemos llamado algunas veces el líder homeostático, ¿no? O el líder tampón, porque tiene que hacer un poco de puente entre los de arriba y los de abajo, por decirlo así. Y entonces, bueno, ¿qué herramientas, cómo podemos utilizar desde la inteligencia emocional gestionar estas situaciones que a veces son complejas, ¿no? Cuando hay sobre todo intereses contrapuestos entre los de arriba y los de abajo, por decirlo así. Evidentemente esto sucede en las organizaciones que tienen una estructura jerárquica, ¿no? Porque, bueno, hoy en día pues ya se está implementando, es cierto que todavía poco a poco, pero esas estructuras más horizontales, ¿no? Relacionadas también con la metodología o la manera, el sistema de organizarse que se llama holocracia, que es un sistema más horizontal, donde, bueno, no hay tantos niveles, ¿no? Y eso facilita que las decisiones también se tomen más rápido, porque claro, cuando tenemos una estructura muy grande, con muchos niveles, pues las decisiones, todo va mucho más lento, ¿no? Porque deben dar permiso a los de arriba. Y entonces la idea es que, bueno, de momento, como esto todavía va muy lento y de momento la mayoría de organizaciones tienen este marco jerárquico, pues nos vemos un poquito con esta... Bueno, queríamos abordar este tema y para ello pues vamos a empezar hoy con Juan Pedro y vamos a preguntarte, Juan Pedro, ¿qué consejos le darías tú a ese mando intermedio que tiene que gestionar las exigencias de sus supervisores y al mismo tiempo tratar de que haya un buen clima de trabajo en su propio equipo? Así que, ¿qué nos cuentas, Juan Pedro? Bueno, David, pues nada, como siempre, un tema interesante y amplio y complicado también, ¿no? A la vez, porque ese tema que planteas hoy, yo lo he vivido en primera persona, cuando en mi época que era mando intermedio en una organización, y la verdad es que es complicado dependiendo de ese grado de presión, ¿no? Decimos el efecto sándwich al que se ve sometido el mando intermedio, porque dependiendo de la presión que haya, de cómo sea el clima, tanto por arriba como por debajo, ¿no? En su área, en su departamento, pues va a ser más llevadero, más fácil de gestionar o menos, o imposible de gestionar, ¿eh? O sea, también cabe la posibilidad de que aquello sea insostenible, ¿eh? Entonces, a ver, lo importante es que siempre partimos de la base que la inteligencia emocional tiene que partir de uno mismo, ¿de acuerdo? No hay fórmulas mágicas, yo no creo que pueda dar aquí pues una receta, ¿no? Para gestionar esto si antes uno no ha trabajado su propia inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque se va a ver sometido precisamente a esa presión por arriba, ¿no? De tener que transmitir un poco bueno, pues las directrices de la organización, que está claro que hay que lograr objetivos y que hay que y tener resultados. Lo que ocurre es que la forma en que se hace, se comunica con el equipo o el clima que uno genera en su equipo sí que es ya dependiente del propio mando. Entonces yo lo que propondría es, a ver, nos interesa que el clima de nuestro equipo sea un clima positivo, es decir, que haya confianza en el equipo, que haya trabajo en equipo, que haya
colaboración, que haya comunicación. Yo, por ejemplo, lo que hacía era reunirme todas las semanas, bueno, yo elegía los lunes Sí. para reunirme 20 minutos, media hora como mucho con el equipo y que cada uno explicase a qué estaba haciendo, en qué proyecto estaba en ese momento, para que los demás supieran también a qué se dedicaban los compañeros, ¿no? Porque muchas veces en un equipo, ¿no? Hay alguien que piensa, y bueno, ¿y qué estará haciendo el otro, ¿no? Porque aquí parece que yo soy el que, lo mío es lo más complicado, ¿no? El proyecto más difícil y el otro qué estará haciendo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues no, comunicábamos, ¿no? Qué estaba haciendo cada uno, exponíamos las dificultades a las que se estaba enfrentando y veíamos Muy bien. si podíamos apoyar, colaborar, ¿no? Y esto a mí me iba muy bien porque era una forma de mantener un clima agradable en el que no perdíamos de vista los objetivos, por supuesto, Ujú. pero bueno, pues había apoyo social, ¿no? Que llamamos entre compañeros, del mando intermedio hacia los compañeros y Ujú. también empatía, ¿no? Bidireccional del mando intermedio hacia los subordinados, el equipo, y del equipo hacia el mando intermedio. Ahora bien, cuando yo tenía que reunirme con el equipo directivo que estaba por encima de mí, con mi superior, en este Ujú. caso era el director general, pues claro, aquí entraba muchas veces en conflicto en las formas de hacer las cosas, ¿eh? Más que en los objetivos, porque los objetivos eran claros, estaban definidos y, bueno, podían variar, ¿no? Pero normalmente estaban claros. Ujú. Pero sí que había discrepancias en la forma de hacer las cosas. Porque si hay una cultura, por ejemplo, del ordeno y mando, de poca comunicación, de las cosas se hacen así, punto, y de hoy para mañana se cambian y no se explican, y tú, como mando intermedio, sí que quieres explicarlo a tu equipo, llega un momento en que entras en incoherencias, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, quería comunicar a mi equipo pues el por qué se hacían las cosas y el para qué, pero muchas veces, bueno, pues habían cambios tan rápidos que yo tenía que decir donde había dicho blanco, luego tenía que decir negro y al revés, ¿no? Y entonces, claro, esto generaba pues ya ciertas reticencias. Claro. Y Desconfianza incluso, ¿no? claro, y cuando incluso, y esto es lo peor que puede ocurrir en una organización, tu superior, el superior del mando intermedio, te puentea y Mm. se pone en contacto directamente, habla con el equipo o alguien del equipo, entonces, y da una orden o una sugerencia que entra en conflicto con las tuyas, pues entonces ya se empieza a armar un poco el caos, ¿no? Claro. Y ya la gente empieza a desconfiar, ya no, esto no es lo que tú dijiste. Entonces, a ver, si tú estás en una organización así, lo lo primero que yo haría es habla con tu directivo, con tu director, el mando intermedio, como tú como mando intermedio hablas con el director y le explicas que tú quieres dirigir o debes dirigir tu equipo y no debe puentearte y tú tienes una forma de hacer las cosas. Si no está de acuerdo y ya tenéis valores que entran en conflicto, pues el tema es insostenible. La recomendación es vete buscando otra empresa, ¿vale? Porque no va a haber sostenibilidad, vas a entrar en incoherencias, conflictos continuos y no vas a poder gestionar de esa manera, manteniendo ese clima de empatía, de comunicación con tu equipo. Entonces, lo importante es, bueno, pues tener aunque no haya un equilibrio perfecto entre tu equipo y tus superiores, sí por lo menos que tú puedas dialogar con tus superiores en unos términos y luego transferir eso a tu equipo a tu manera, a tu estilo, para que el equipo esté, digamos, satisfecho, ¿no? O no entre en conflicto con lo que tú haces. Ujú. Es decir, quiero decir, puede haber como una subcultura en tu equipo, pero que no debe distanciarse mucho o variar mucho con la cultura de la empresa, porque si es diametralmente opuesta, no va a fructificar, ¿no? Claro. Entonces, ese es básicamente lo que yo propondría. Y por supuesto, trabajar mucho tu propio desarrollo personal, preguntarte por qué entras en conflicto constantemente o con tus superiores o con tu equipo, porque eso te va a orientar sobre, bueno, pues qué creencias hay por ahí detrás que están haciéndote sufrir, ¿no? De alguna manera.
Ujú. Eso sería más o menos, para empezar. Para empezar, ¿no? Un poquito el primer entrante, ¿no? Sería el entrante de este menú difícil de digerir, ¿no? Que es Sí, esa posición que obviamente muchas personas pues se encuentran aquí, se encuentran en esos mandos intermedios y claro, no es fácil, ¿no? Me ha gustado esto que comentabas, Juan Pedro, de que sobre todo muy importante evitar ¿no? ese hecho de puentear, ¿no? Cuando una persona superior se pone directamente en contacto con tu equipo, de alguna forma te está desautorizando, sobre todo si los sí, mensajes son contradictorios. claro. Entonces eso, evidentemente, pues debería de evitarse, pero también es cierto que desde el punto de vista del mando intermedio poco puede hacer si el supervisor toma esa decisión, ¿no? Entonces ahí está claro que no es una situación fácil. Me ha gustado también lo que has comentado, ¿no? De que todo nace para estar tú mejor, no hay otra que trabajarte a ti mismo sin pretender cambiar a los demás. Eso es una máxima de la vida, podríamos decir, prácticamente, ¿no? O sea, tienes que cambiarte tú, no cambiarte, sino trabajarte, más que cambiarte, trabajarte, ¿no? Estaríamos de acuerdo. Trabajar tú, ver qué pasa con tus emociones, qué sientes, qué creencias hay detrás de cada emoción que estás sintiendo en relación con estas situaciones límite que a veces nos encontramos en el ámbito laboral. Y por supuesto, pues a veces hay que pedir ayuda también, ¿no? No siempre se puede salir de esta solos. Entonces, pedir ayuda, pues también seguramente es una salida, ¿no? No sé qué punto de vista tienes, Mercé, en este sentido, en este tipo de situaciones. ¿Qué recomendaciones, además de las que ya comentaba Juan Pedro, nos podrías aportar, Mercé? Pues menudo temazo. Yo también he estado en esa situación, estuve mucho tiempo, o igual se me hizo larguísimo. Tengo que deciros que fracasé, vamos. No que fracasara con todo, sino que al final no pude soportar esa presión. Se me convirtió, como bien decía Juan Pedro, en insoportable. Hay un refrán, ya sabéis que yo critico mucho los refranes habitualmente porque muchos de ellos llevan como creencias incrustadas que nos las dan como con la sopa, ¿no? Pero hay uno que está muy bien, hay algunos. Uno de ellos es: casa con dos puertas, mala es de guardar, ¿no? Digamos. Y esto del sándwich que decía Juan Pedro, que en el fondo es un poco una pinza, ¿no? Y tú estás ahí en el medio. Y claro, es que esto de ser jefe o jefa y empleado a la vez es muy complicado. Yo ahora, cuando estaba hablando Juan Pedro, cuando hablabais los dos, me acordaba de aquella época y me acordaba de mi jefe diciéndome: es que eres una floja con ellos, eres una hippie, ¿no? Me decía: eres una hippie. Y luego hablaba con ellos y me decían: te estás volviendo facha, te estás volviendo facha, fascista, ¿no? Y yo pensaba, fíjate, cómo, o sea, qué espectro tan amplio, ¿no? En la misma mañana había pasado de ser fascista, fascista en el sentido de aquí todo de facto se dice lo que digo Orden yo, y mando, pero ¿no? sí, ordeno y Autoritario. mando, autoritaria, dictadora, ¿no? Aunque Ujú. no era mi dictado, pero evidentemente si el jefe te dice aquí hay que hacer esto, pues tú tienes que transmitirlo. Claro, el problema es que la gente, cuando tú lo transmites, no sabe que a lo mejor tú te has pasado una hora discutiendo con el jefe, intentando hacerle entender que a lo mejor en lugar de 20 tienen que ser 10, ¿no? Y luego bajas, en el sentido literal y en el sentido también metafórico, y les dices 10, y la gente te mira como diciendo, queremos 0, ¿no? Y tú piensas, pero si esta mañana teníais 20, ¿no? ¿Sabes? Pero claro, la gente no tiene por qué saber todo el trabajo que tú estás haciendo de mediación, porque en el fondo estamos hablando de hacer de mediador o de Sí. mediadora, ¿no? Una Negociador, figura muy incluso, ¿no? delicada, negociadora. Ujú. La gente no lo tiene que saber. Yo me acuerdo mirad, me ha apuntado muchas cosas, pero cuando estaba haciendo esto, tengo una amiga bueno, tenía más amigos, ¿no? Luego está otra cosa, que algunas de esas personas a las que tienes que dar órdenes que no son ni tuyas, que son de otro, son amigos tuyos o compañeros tuyos de siempre, ¿no? Y me acuerdo que había una amiga que me decía, es que tú tendrías que bajar y contar esta negociación previa, ¿no? O sea, que lo que tú ofreces, que lo que tú comentas, es el resultado de una negociación durísima en la cual has tenido pues que jugarte casi tu trabajo para que las condiciones fueran más dignas, ¿no? Y yo siempre le decía, es que yo cobro un extra para eso, ¿no? Y a la gente que no cobra eso,
no le importa eso, me dirá, oye, es que es tu trabajo, ¿no? Y es un poco eso de llevarlo en silencio, ¿no? Además. Juan Pedro, como siempre, ha dicho muchas cosas interesantes. Y al final eso del equilibrio, a mí me afectó mucho al equilibrio. Fracasé, pero aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo a negociar y curiosamente, estoy muy satisfecha de esa época, muy importante en mi vida, muy dura, porque aparte a mí me puso a prueba muchas cosas interiormente, ¿no? Como antes comentabais también los dos, bueno, pues de estar en evidencia. Yo soy una persona que tiene que ser perfecta, hacerlo todo perfecto, que no soporta que la señalen con el dedo y digan no ha hecho suficiente, no lo ha hecho bien, ¿no? Y bueno, aquello fue un escaparate del tormento, ¿no? Aprendí muchísimo. Y yo me acuerdo en una mañana, pues tener a un grupo de personas amotinadas, ¿no? Y decir, dame una hora, ¿no? Y entonces hablar con el jefe, intentar solucionarlo y luego, y acabar la mañana destrozada. O sea, una cosa cansadísima, llegué a casa y me tuve que tumbar, pero solucioné el problema, ¿no? Lo que pasa es que, claro, llega un momento en que te desgasta, porque cuando ves que las cosas van por buen camino, es genial. Pero cuando hay ese tipo de organización que no es saludable, ¿no? Que no ha pasado Juan Pedro Sánchez por sus vidas, digamos. Exacto. Sus oficinas. Pues sí, por sus oficinas, digamos, pues bueno, las oficinas y las vidas. Entonces, por más que hagas, da igual, porque vas a topar y tú puedes ir haciendo camino, pero no puedes encontrarte en el mismo muro siempre, ¿no? Consejos, no perder el equilibrio. Se puede aprender mucho y fracasar, salir de esta y salir pitando, salir y ir buscando otra empresa, como decía Juan Pedro. Y yo lo que diría es, la comunicación es muy importante, la comunicación asertiva, es decir, vas a hacer de negociador, tu trabajo es el de negociador, y utilizar todas esas herramientas maravillosas de la empatía, empatizar tú con un sector, empatizar con el otro, practicar la escucha activa, ¿no? A todo aquello, escuchar, ponerse en su piel y hacer algo muy interesante que es, en cierta forma, invitar a las personas que se pongan en la piel del otro, ¿no? Porque al fin y al cabo la empatía, la capacidad de escuchar, la capacidad de comunicar, utilizar aquello tan necesario de ir al otro y decirle, no es que tú seas así, sino es que yo me siento de esta forma cuando lo estás haciendo. Y hay una cosa muy importante. Yo creo que uno gana cuando gana en el sentido de ganar, ganar esta negociación que se supone que ganen todos, ¿no? Uno consigue hacer camino cuando de alguna forma consigues venderle a uno del otro que lo que es bueno para el otro es una ventaja para ti, ¿no? Es decir, aquello que decimos tantas veces de que los trabajadores felices y motivados son más productivos, ¿no? Pues un poco buscar esa cantinela siempre y conseguir que el que está arriba se dé cuenta de que beneficiar al que está abajo es positivo también para él, porque al final hay gente maravillosa que está ocupando un cargo y luego hay gente que aprender mucha inteligencia emocional y hay veces que no se lo harás ver, por tanto tienes que buscar ventajas y, y al mismo tiempo hacer el otro trabajo, ¿no? Y bueno, negociar. Ya os digo, yo estoy muy contenta de esa época, fracasé estrepitosamente, tuve pequeños logros, pero digamos que para mi suerte perdí la guerra, ¿no? Y a partir de ahí decidí no meterme en más guerras de este tipo, ¿no? Pero estoy satisfecha porque realmente luego, como decía Juan Pedro también al final, ¿no? Es el aprendizaje que tienes tú de todo eso y qué te está diciendo, porque realmente pues yo soy una persona que necesitaba ponerse en el punto de mira para recibir un poco de estopa y darse cuenta que en el fondo no es tan importante lo que piensen los demás, ¿no? Fantástica reflexión, Mercè, sobre todo, ¿no? Has terminado con una frase ahí de casi de manual, ¿no? Sin duda, no es tan importante lo que piensan los demás, pero claro, eso, el tema es que muchas veces llegas a esa conclusión después de haber peleado mucho, como bien comentabas en tu caso particular. Y está claro que el tema de la empatía, que también comentabas, ¿no? Que me ha gustado, ¿no? Que intentamos, ¿no? Me gusta mucho cuando has dicho
Sí, porque diles, explícales o no, un poquito, explícales toda esa negociación que hay detrás para que ellos sean conscientes, ¿no? Tu equipo, y puedan empatizar contigo, ¿no? Comentabas. Pero claro, eso es difícil, ¿no? Porque yo creo que la empatía es algo que no se puede transmitir, ¿no? Y todavía por eso sufrimos tanto, porque nos empeñamos mucho en que la gente debería de comprender los de arriba, los de abajo, ¿no? Incluso los de arriba resulta que a veces han sido de abajo, es decir, las personas que tienen mayor perspectiva son los que han estado en casi todas las posiciones de la empresa, y por eso algunas organizaciones lo que hacen es que cuando entra una persona nueva en la empresa, especialmente gente joven, intentan que pasen por todos los departamentos para que tomen esa conciencia de lo que supone trabajar en cada lugar, y creo que es una buena práctica. Pero claro, al final, cuando uno está en el campo de batalla, no sé qué pensaréis, pero yo creo que cada uno hace su guerra, ¿no? Llega un punto donde el de abajo le da igual a los de arriba, tiene esas ideas de, pues los de arriba pues cobran mucha pasta, y un poco con este tema de la pasta está todo justificado, y los de abajo, como tienen menos poder, ¿no? Pues los de arriba también justifican cualquier comportamiento, cosa que tampoco está bien. Por lo tanto, yo, al menos desde mi experiencia, también tengo esa sensación de que es una situación que no tiene una solución fácil, ni mucho menos. Creo que es una batalla constante porque al final, pues claro, somos seres humanos y cada uno tiene un punto de vista distinto sobre las cosas, tiene una idea diferente, una manera de hacer las cosas, y yo, la verdad es que yo quizás abogaría por otro tipo de organización ya directamente. Yo creo que esto no funciona, ¿no? Quizás soy un poco radical, pero creo que hay que buscar otras maneras de organizarse. A mí me gusta, como ya sabéis, todo este tema más futurista, cómo serán las organizaciones del futuro, ¿no? Todo este tema de innovación, cómo interactuarán los robots con el ser humano. Y creo que cada vez debemos de tender a un tipo de organizaciones donde el poder no sea tan importante, ¿no? Es decir, donde el que toma la decisión final vaya rotando, ¿no? Y que no siempre haya estas diferencias o estas estructuras tan jerárquicas, porque creo que esto al final se acaba pervirtiendo, ¿no? O sea, se acaba pervirtiendo, los de abajo no entienden a los de arriba les da igual los de abajo, y entonces, sobre todo, lo que está pasando es que, como estamos viviendo en un momento histórico en el cual todo va muy rápido, la información va muy rápida porque, por ejemplo, el cliente tiene un acceso muy rápido a cómo quiere el producto gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? Internet y todas las tecnologías. Entonces, como cambian muy, muy rápido las pretensiones del cliente, las exigencias del mercado, las empresas deben adaptarse y deben hacer muchos cambios internos, y entonces esto, a la hora de comunicar, da la sensación, especialmente al de abajo, digamos, de que esto es una locura, de que no se aclaran, no saben qué hacer, no tienen ni idea, y da la sensación de que todo ese trabajo, porque yo creo que lo que más duele a una persona que está, digamos, en la línea inferior de escala, en este sentido de, quiero decir, jerárquica, pues el hecho de que hago mucho trabajo, pero al cabo de 2 días ya no tiene sentido porque se ha cambiado la forma de hacerlo, y todo ese esfuerzo que he hecho ya no vale, ¿no? Y no se pone tampoco en valor, ¿no? Y eso da una sensación de que tu trabajo no importa, que por mucho dinero que cobres, que además tampoco, si es un sitio de menor jerarquía, además es poco, da la sensación de que no importa lo que estás haciendo. Y eso es ingestionable para un mando intermedio. O sea, gestionar a personas que tienen la percepción de que la empresa no los considera, no los valora, por mucho que tú los valores directamente, si los de arriba no dan muestras de que valoran a los que están 2 o 3, digamos, líneas más abajo, eso se vuelve insostenible al final, como bien decías, y al final, pues, bueno, no sé, la verdad es que yo me quedo un poco con la solución que comentaba también Juan Pedro, ¿no? Trabajarte uno mismo para entender que esto es un proceso, que esto sirve para un autoaprendizaje, y para ver, ¿no? ¿Qué te llevas de eso, ¿no? Pero querer cambiar la gente, querer cambiar la organización tú solo, es casi una utopía, ¿no? No sé cómo lo ves, Juan Pedro, este tema. Sí, sí, totalmente de acuerdo. A ver, por un lado quería decir
por lo que decía Mercé también, ¿no? A ver, en una empresa no se puede meter mando intermedio a cualquiera. Es decir, las empresas deberían ser muy conscientes de que el mando intermedio tiene una función clave, porque es precisamente una correa de transmisión entre esto que estamos diciendo, ¿no? Entre la parte alta de la compañía, jerárquicamente hablando, y la parte más baja, ¿no? Entonces, precisamente por esto, no se debe poner a un mando intermedio que no tenga unas mínimas competencias socioemocionales, comunicación también, bueno, inteligencia emocional propia y intrapersonal, interpersonal, ¿no? Que sepa comunicar, que tenga una empatía saludable, porque va a sufrir bueno, lo van a quemar seguramente. Pero sí que es verdad, como tú dices, David, que si la cúpula, el equipo directivo, no da muestras de tener en cuenta al resto de personas, pues es insostenible. Por muy bien que lo haga el mando intermedio, bueno, pues quizás si tiene sus competencias socioemocionales desarrolladas, pues no se va a quemar. Pero va a decir que pues bueno, ya más no va a poder hacer, ¿no? Porque le van a tumbar todo el trabajo que pueda avanzar en unos días, se lo van a tumbar. Entonces, por eso insistimos mucho en que una organización saludable debe ser aquella en que el equipo directivo, el máximo ejecutivo, tiene competencias socioemocionales, tiene un nivel de conciencia mayor. Ahí es donde podemos salvar esta situación, ¿eh? Esto tiene que ir de arriba a abajo, porque, como muy bien habéis dicho, ¿no? De abajo a arriba, pues no funciona. Se puede hacer algún cambio, algún intento, pero no funciona. Entonces, debe ser la cúpula directiva la que, sobre todo el máximo ejecutivo, el que tenga el mayor nivel de conciencia. Esto ya es difícil, ¿no? Pero ocurre, afortunadamente ocurre, y que esto vaya hacia abajo. Entonces, sí, hacia abajo sí que podemos desplegar esas competencias socioemocionales y precisamente crear un clima positivo, un clima de comunicación, de empatía, en el que, por supuesto, va a haber, como dice Javier Fernández Aguado, ¿no? Un 10% de amargators que no van a entrar, ¿no? Y van a despotricar, pero esto va a ser mucho más fácil detectarlo que en un caos tremendo en el que la gente está quemada y no sabe ya quién trabaja y quién no, y quién hace cosas y quién no hace. Y eso es lo que quería un poco matizar, ¿no? Yo lo que quería decir es que sobre esto que decía Juan Pedro, de que el que está arriba tendría que tener competencias, el problema muchas veces surge de que el que está arriba, por muchas competencias que tenga, que ojalá, hay algunos, hay cada vez más por suerte, hombres y mujeres que tienen inteligencia emocional, que usan la inteligencia emocional, también está muy bien que conozcan exactamente el trabajo, lo que cuesta hacer el trabajo del que está abajo, porque luego tú, cuando eres mando intermedio, te encuentras que dices, he pensado que esta tarea la haría tal, ¿qué te parece? Y tú piensas, no, Dios mío, pero si ese es maravilloso haciendo esto, pero con esto es letal, claro, porque tú cuando tienes un equipo de personas, tienes personas que hacen pues 5 cosas de forma notable y luego otra que hace una de forma excelente, ¿no? Y también tu trabajo es, bueno, pues un poco poner a cada uno, primero, que la persona tenga interés también en aprender otros sitios y ponerse en el lugar del otro, pero poner a cada uno donde puede sacar su mejor rendimiento, ¿no? Claro, si el que está arriba no sabe lo que cuesta hacer, pues mueve las piezas como si fueran realmente intercambiables. Y hay veces que no son intercambiables, ni por un objetivo de productividad, ni por el objetivo del día a día de la motivación de las personas, ¿no? Porque luego te encuentras personas que están dando menos porque no se sienten reconocidas. Y claro, lo que nos pasa en las organizaciones muchas veces es que no das dignidad y pretendes que el resultado sea como si la estuvieras dando, ¿no? Muchas veces habéis hablado aquí del salario emocional, hemos hablado de ese tema. El dinero no es lo más importante, pero es importante porque al fin y al cabo estás yendo a una empresa y te están pagando por hacer algo y de eso pues consigues vivir tu vida, comprarte lo que necesitas comer, la ropa que llevas, pagar el piso donde vives, vivir con tu familia o no, como tú quieras, ¿no? Pero el dinero es importante. Claro, ¿qué pasa? Que si además de eso, pues ni siquiera escuchas, mira, a mí más de una vez, me acuerdo una vez que me preguntaron, dime cómo es un líder, ¿no?
me encanta la palabra lideresa. Es como la, no sé por qué, la encuentro rarísima, ¿no? Pero ¿cómo es un líder? El líder, tanto mujer como hombre, ¿no? Y me acuerdo que lo primero que se me ocurre, que sería una cualidad del líder, es que haga protagonistas a los demás. Yo he visto por mi trabajo como periodista muchísimas veces, he estado mucho tiempo siendo periodista, y hay algo que a la gente le encanta. Tú cuando vas a un sitio y vas a hablar, y cuando estás hablando preguntas, y si antes de hablar preguntas a la gente, ¿qué me cuentas de lo que está pasando aquí? Si os vienen a la cabeza, no vamos a decir nombres, grandes líderes, luego a nivel político, por ejemplo, no hace falta que sean ni derechas ni izquierdas, da absolutamente igual. Es gente que se pone a pie de calle, que puede ser tan glamurosa como quiera, no importa, que se pone a pie de calle, que le pregunta a un vecino qué le parece lo que está pasando allí y le escucha un rato. El líder es el que hace protagonistas a los demás, el que les escucha y les hace darse cuenta de que lo que le están contando le importa, ¿no? Y el trabajador y trabajadora a veces, aunque luego le digas, no tengo una solución para ti porque tienes un problema y me lo estás pidiendo y no lo puedo solucionar, te cuento por qué. Si tiene la sensación de que has hecho lo posible, de que has comprendido su situación, de que cuando puedas intentarás solucionarlo porque realmente te importa y sabes que es una persona, porque es una persona, es un ser humano que tiene sus necesidades, sus problemas emocionales, sus problemas físicos, sus problemas a todos los niveles. Si esa persona sabe que le has escuchado, hay veces que no te pide más, ¿no? Pero es que no escuchamos a las personas y luego queremos decidir cómo trabajan y cómo son sus vidas, ¿no? Y claro, es imposible. Es imposible porque el que está arriba, pues muchas veces no tiene ni idea. Yo me acuerdo de un jefe mío que le bajaron el sueldo y cobraba una pasta gansa, si me permitís, ¿no? Y venía a lamentarse, o sea, una persona que cobraba 4.000 euros al mes venía a lamentarse junto a personas que cobraban un sueldo que no llegaba a los 1.300, ¿no? Y eso no lo puedes hacer. No puedes, o sea, no puedes hacer eso, ¿no? Porque significa que vives en un limbo imposible, ¿no? Pues tienes que conocer qué hay ahí. Yo creo que si eres jefe tienes que conocer lo que hay ahí. Y el problema del jefe intermedio es que tiene que reinar en un reino en el cual no puede decidir cómo se reina, ¿no? No puede decidir las normas porque las decide otro. Claro. Y a lo máximo que aspira es a decirle lo que cree que se podría hacer ya que está en contacto con los demás. Pero vamos, yo si fuera líder, ¿no? Lo que haría es escuchar muchísimo a la gente y a los mandos intermedios, porque son los que están en el día a día. Sí, yo quería, ahora que decía eso, Merced, el liderazgo, ¿no? Que efectivamente yo creo que el liderazgo es servir, ¿no? Y poner protagonismo a los demás. Pero con relación a lo que decías tú, David, de la robotización, ¿no? Los robots, precisamente es que yo creo que confundimos robotizar las organizaciones con robotizar a las relaciones también y a los seres humanos. Y creo que no, hay que robotizar la organización, los procesos, lo que se pueda robotizar, pero también hay que humanizar al mismo tiempo la organización. Al fin y al cabo es inteligencia emocional, es equilibrar razón y emoción. Robotizar no excluye la humanización, es que creo que confundimos robotizar con excluir, con deshumanizar, y no es incompatible. Robotizar y humanizar es compatible porque además es que si no lo hacemos así no va a funcionar. Entonces, Totalmente. ahí tenemos un gap. Sin duda, sin duda. Además, fíjate, Juan Pedro, que el tema de es que incluso esto viene antes de que vinieran los robots, ¿no? O sea, yo creo que las organizaciones han estado deshumanizadas casi desde el principio, ¿no? Desde la Revolución Industrial, te diría casi, Sí. casi me atrevo a decir, ¿no? Y parece que ahora hay un aumento de conciencia y sí que se nota o se siente esa necesidad de humanizar las organizaciones que nunca estuvieron humanizadas o me da esa sensación de que poco humanizadas, ¿no? Que esto no es algo de ahora, sino que ya lleva mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. También me ha gustado mucho lo que decía Merced de darle protagonismo, ¿no? a tu equipo.
y que ese protagonismo lo vean tus supervisores, ¿no? Para que ellos, o sea, que tú pongas en valor a tu equipo. Creo que esto es muy importante, pero para ello necesitamos un ingrediente básico que se llama humildad. Si nosotros no somos humildes como mando intermedio y tenemos miedo de que alguien de nuestro equipo, cuidado, no vaya a ser que nos quite el puesto y no hablamos muy bien de nuestro equipo a los de arriba o no citamos los logros que consiguen, o cuando consiguen un logro me pongo yo la medallita, eso hace que al final, cuando los de arriba, cuando tú les pides algo a los de arriba para los de abajo, no te hacen caso. Porque dicen, ¿por qué tengo que dar? ¿Qué pasa? ¿Por qué les tenemos que dar esto a tus colaboradores? ¿Qué han hecho para ganárselo? Entonces tú mismo, claro, como mando intermedio te quedas que no sabes muy bien qué decir, pero claro, como no los has vendido bien, pues entonces estás como atado y luego cuando hablas con ellos, pues ellos al final lo perciben, que tú no los pones en valor de alguna forma, porque no lo ven los de arriba y porque tú quizás lo que tienes es miedo, ¿no? Entonces, este sería un tema pues, que habría que explorar y por eso, como decíais, lo importante es el trabajo, el autotrabajo, por decirlo así, ¿no? Que haces tú mismo sobre, bueno, qué miedos tienes, ¿no? Trabajar tus miedos, tus inseguridades, porque al final creo que el líder que realmente es humilde es aquel humilde y honesto, ¿no? Las dos H's, ¿no? O sea, hay que ser humilde, es decir, poner en valor a las personas y no tener miedo de que por ese motivo tú seas menos valioso, ni mucho menos. Al final, si tú pones en valor, te conviertes en valioso también porque estás haciendo esta acción. Y luego la honestidad, ¿no? La honestidad de reconocer que a veces no puedes cambiar las cosas y es así. Yo creo que esto me recuerda un poco al tema de la pareja, ¿no? Si tú quieres de verdad a una persona, si tú quieres de verdad a un equipo, y lo quieres honestamente al 100%, si tú ves que en esa organización no está hecha para esa persona o que los valores no están alineados, pues incluso tienes que permitirle una salida. Y eso a veces te puede perjudicar a ti como mando intermedio, ¿no? Porque tú puedes, o sea, esta persona es muy valiosa para mi equipo, pero veo que la organización le está fallando constantemente, yo lo estoy poniendo en valor, pero no lo puedo premiar como se merece y realmente esa situación también la vivo mal. Entonces, pues yo creo que como mando intermedio, pues debería de ser súper honesto y decirle, aunque eso vaya para perjuicio de la empresa, de que esa persona tiene que invitarla a buscar trabajo, ¿no? Y yo creo que eso, claro, algunas empresas quizás lo verán mal, pero yo creo que no nos interesa a ninguna organización tener una persona que no está alineada a tus valores. No, total, es contraproducente. Tarde o temprano, claro. Claro, pero fíjate que eso que estás diciendo, David, requiere una madurez extraordinaria de la persona. Requiere, bueno, haber trabajado en sí mismo, muchas horas de sí mismo, ¿no? Como decía Pilar. Sí. Y entonces llega un momento que tienes tanta confianza en ti mismo y en los demás que no tienes miedo, ¿no? Y puedes hacer eso, incluso invitar a alguien que no está alineado a salir de la organización. Sí. Exacto. Bueno, pues la verdad es que el tema es apasionante. De momento lo dejaríamos aquí. No sé si quieres decir alguna última cosa, Mercé. Ante todo, muchas gracias como siempre por aportarnos tu punto de vista y tu sabiduría. Bueno, pues no, yo me quedo recordando aquella historia, me quedo con todo lo aprendido y al final cuando lo ves con perspectiva te das cuenta de todos los aprendizajes, porque lo que te pasa hay veces que cuando estás en el caos, ¿no? Y en el meollo no acabas de verlo. Y luego con perspectiva te das cuenta de muchos matices, de muchas cosas. El malo no es tan malo, el bueno no es tan bueno, tú no siempre has estado tan fantástica, ¿no? Y está bien. Yo invito a la gente a hacer las cosas mal, incluso. No, a ver, mientras lo hagamos intentando hacerlas bien, no pasa nada. O sea, el error es maravilloso. Claro, al final lo importante es tener buen corazón, ¿no? Como se suele decir, es decir, tener una buena intención de hacer las cosas lo mejor posible, luego saldrán, ¿no? Eso a veces se escapa de nuestro control,
Pero está claro que tener una actitud de servicio, sobre todo, ¿no? Como bien decíamos, pues eso va a ser positivo seguro, tanto para la empresa como para nuestro propio crecimiento personal. Bueno, pues Juan Pedro, lo mismo que a Mercé, gracias como siempre por tu aportación. ¿Quieres decir alguna última cosa? No, no, gracias a vosotros, porque bueno, siempre yo aprendo mucho también cuando en estas conversaciones, escuchándoos, porque ahora lo último que ha dicho Mercé también me ha encantado, ¿no? Lo de que uno descubre que el bueno no es tan bueno, el malo no es tan malo y que uno tampoco hace las cosas tan bien como se cree, ¿no? Y al final aprendes con perspectiva. Entonces me pasa eso, que aprendo con vosotros también. Fantástico, Juan Pedro. Un placer, yo también. Bueno, en realidad esto somos muy egoístas los tres porque esto no lo hacemos para el público, lo hacemos para nosotros mismos. Lo que pasa es que, mira, nos ha dado por compartirlo, pero realmente yo creo que nosotros aprendemos mucho, ¿no? de estas conversaciones, porque de hecho, bueno, como siempre lo vamos diciendo en algunos capítulos, que el tema no, tanto Mercé como Juan Pedro no conocen el tema lo preparo yo. Y cuando lo digo, esto es un falso directo porque está grabado, pero en el momento en el cual yo le doy al play, o le doy al rec, mejor dicho, le doy a grabar, ellos no saben qué tema va a salir y no saben tampoco quién va a empezar, ni siquiera, ¿no? Entonces, la idea es que entre los tres pues vamos tratando el tema y yo el tema lo suelo decidir el mismo día, tampoco no me lo preparo mucho, porque me nutro de lo que Juan Pedro y Mercé van diciendo y intento pues dar mi punto de vista. Y creo que esta forma pues hará una forma más, de un modo más natural y creo que puede ser más agradable para la escucha, ¿no? Que si fuera un tema ahí pactado y tal, que parecería un curso. Y al final esto es un compartir ideas que siempre decimos, ¿no? No os creáis lo que decimos, simplemente estamos aportando las ideas que por nuestra experiencia y nuestro conocimiento en la materia pues bueno, pues albergamos y de esta forma pues queremos con este canal, con este medio, compartirlo con las personas para que les pueda ser útil, pero siempre verificad lo que decimos, no nos creáis y si os puede ser útil, pues nosotros encantadísimos de ello. Bueno, pues lo dejamos aquí. Como siempre, muchas gracias por escucharnos o vernos hasta aquí. Puedes seguirnos, suscribirte al canal de YouTube o al canal de iVoox para seguir los capítulos que cada miércoles publicamos. Y si quieres comentar, hacer algún comentario, puedes dejar un comentario en YouTube o en las redes sociales o puedes también compartir el capítulo, pues nosotros encantados de que esto llegue a más gente y también de si alguien tiene alguna duda o algo, pues poder responder o dar nuestro punto de vista, pues creo que será muy enriquecedor también para todos. Así que hasta el próximo miércoles y que paséis una buena semana.